Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia. Soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones, cómo tener un empoderamiento financiero que te permitirá generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. Hola con todos, qué chévere tenerlos por aquí nuevamente y antes de empezar con la entrevista, quiero darles un poco del background laboral, empresarial de Yoba Álvarez. Como les había comentado en mis stories de Instagram, es una entrevista a mi mamá. Desde el punto de vista que ella siempre ha tenido ese espíritu de empresaria, de estar emprendiendo, de siempre ver qué negocio puede hacer, cómo puede mejorar el que tiene e ir siempre innovando en sus negocios. Ha sido de esas personas que por más que se han venido crisis encima, nunca ha dado como su brazo a torcer, siempre ha seguido adelante y siempre ha visto las oportunidades, incluso donde a veces no las hay. Entonces, desde ese punto de vista, para mí ha sido una inspiración desde que tengo memoria y es realmente una mujer admirable por lo que les cuento. Además, quería encajarle muchísimo en el tema que yo hablo, del tema que me apasiona, que son las finanzas, porque realmente he visto un cambio hermoso, un cambio que me enorgullece en los últimos años. Ella les va a contar en la entrevista hace cuánto más o menos ella ve los cambios súper tangibles en sus finanzas personales y eso ha permitido que ella vaya tomando pasos súper acertados en su accionar, pasos súper acertados en el manejo de su empresa, de su agencia de viajes y con el emprendimiento que actualmente está empezando a pesar de la pandemia, a pesar de tiempos de incertidumbre, a pesar de tiempos que no se ven como buenos. Ella está empezando un nuevo negocio justamente porque los viajes ahorita están paralizados casi al 100%. Aunque no sea al 100%, obviamente es una industria que se ha visto muy afectada, es una industria que no está generando lo que regularmente genera. Por eso es que ella ha decidido tomar un rumbo distinto en esta época, sin dejar de lado su negocio, que mal o bien ya tiene 10 años, es una empresa familiar que ha venido creciendo durante todo este tiempo y realmente ha sido el sustento tanto para mis padres como para el hogar que ellos tienen y ellos han creado obviamente en todo este tiempo. Entonces, nada, solo les dejo con la entrevista para que la escuchen, la disfruten. Recuerden que cualquier comentario lo pueden dejar a través de mis redes sociales. Me encuentran como María José Araujo en cualquiera de ellas. Estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y me pueden dejar cualquiera de sus comentarios respecto de este podcast o cualquier duda que ustedes tengan y que quieran conversar conmigo. Disfruten la entrevista. Hola Yoba, primero que nada bienvenida a Yo Elijo Abundancia Podcast. Qué gusto tenerte aquí y poder compartir este espacio. Quiero empezar haciéndote unas preguntas para que me contestes en contexto a lo que ha sido tu experiencia tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista financiero y cómo lo han venido manejando a lo largo de la cuarentena. La primera pregunta que te quiero hacer, como empresaria que eres dentro de la industria del turismo, ¿cómo se ha visto afectada esta industria con todo el tema de la pandemia desde tu punto de vista, siendo parte esencial de la misma? Hola María José. La industria del turismo a la cual pertenecemos es una de las industrias más afectadas, considerando que cada país tiene sus restricciones para la movilización de los pasajeros y eso impide el poder operar turismo internacional. Y turismo nacional de igual manera. La movilización entre los distintos cantones o entre las distintas ciudades también tiene restricción. Entonces, una de las industrias más afectadas en lo que es aviación, hotelería, comida, transporte turístico y todo lo que involucra guías, operadores de turismo, agencias de viajes, realmente estamos paralizados hasta el día de hoy. Hace 10 años tú iniciaste la agencia de viajes incurriendo en deuda, realmente de lo que tú me has contado obviamente
empezaron utilizando bastante lo que eran las tarjetas de crédito y lo hiciste con la idea de retomar tu propósito de tener un negocio propio después de haber trabajado 10 años bajo dependencia. ¿Cuál ha sido el proceso que has puesto en marcha para tener esas deudas prácticamente liquidadas? Ya. Hace 10 años que tomé el proyecto de la agencia de viajes. Lo que sí me pareció un tanto absurdo que ningún banco te financie proyectos nuevos, sino empresas que tengan 2 años de antigüedad o más. Por ese lado, tuvimos inconvenientes en que nos financien la apertura de la agencia. Nuestra deuda para abrir la agencia fue bastante fuerte, y con el agravante que el primer año prácticamente no se tuvo clientes que sustenten el pago de esa obligación. Lo que hicimos para poder sustentar el pago de la obligación fue ir pagando. Realmente fueron 5 tarjetas las cuales aplicamos para sacar los fondos, que fueron aproximadamente $60,000 en el primer año, entre inclusive sacar avances en dinero para pagar al personal. Lo que hicimos es ir pagando y bajando la deuda de cada una, es decir, no dejar a ninguna en vencido, a todas irles amortizando. Sin embargo, lo que sí nos dimos cuenta en un momento determinado, que los intereses mensuales que se pagaban a las tarjetas realmente era un mes de gastos de la agencia. Fue complicado, fue bastante complicado. Pero respecto justo de lo que dices que fue complicado, ¿fueron ejecutando algún plan justamente para poder sobrellevar este tema que les haya permitido ir teniendo como un respiro respecto de las deudas que habían adquirido? Sí, lo que hicimos es tratar de a todas las tarjetas irles pagando, no el mínimo, pero sí ir abonando cada mes a las 5 instituciones bancarias. Eso por un lado. Y segundo, el momento en que veíamos que una tenía una cifra ya pequeña, la cancelábamos enseguida. Algunas tarjetas nunca estuvimos en mora con las tarjetas en sí, porque se iban pagando los mínimos, y todas estas tarjetas inclusive nos invitaban a seguirla utilizando, pero decidimos no el financiamiento a través de un crédito rotativo por el oneroso interés y los fondos que se te van. Y el plan fue básicamente de cada contrato que se tenía, primero honrar las deudas y luego el ver los gastos propios de los que éramos los dueños de la empresa. Ya, para poder sobrellevar todo el tema de la pandemia en la que nos encontramos actualmente, ¿cómo han influido las finanzas de la empresa enfocadas a tus finanzas personales para poder mantener un hogar a flote? Ha sido complicado. Lo que hemos hecho es realmente el pagar, no el sueldo que veníamos ganando, pero pagar un mínimo que te permita el cubrir tus obligaciones personales, como son gastos de médico, de salud, gastos personales, comidas, rentas. Entonces, lo que hemos hecho es eso. Sumamos cuánto es el mínimo que debes gastar o que estás obligado a gastar, y ese mínimo nos pagamos. El resto, que en momentos de bonanza ganábamos, por el momento no se lo está haciendo. ¿Cuándo consideras que todo el cambio en tus finanzas personales empezó a ser más tangible? El cambio de mis finanzas personales realmente dio hace aproximadamente unos 3 años atrás, cuando sumé cuánto pagaba de intereses en cada tarjeta. Y el monto era bastante elevado y
me di cuenta que se me llevaban alrededor de un 40% de mi sueldo. Entonces decidí dejar las tarjetas de crédito, que sí, son un medio muy fácil de tener todo lo que deseas, pero sí te absorben tu liquidez. Entonces esa liquidez la hemos canalizado para otros lados con mejores beneficios y sobre todo tranquilidad, porque durante esta pandemia no he sentido la presión de que me llamen a cobrar y no tener con qué pagar. Justo en base a lo que mencionas sobre la tranquilidad que has sentido, ¿cómo has manejado tus emociones durante este tiempo y respecto a las tensiones económicas que muchas veces las personas sienten y más en tiempos de incertidumbre? Afortunadamente soy una persona que siempre analiza el futuro viendo alguna posibilidad de trabajo o de gestión. Sé que inicialmente en marzo, cuando nos informaron que iba a haber la cuarentena, pensé que pasaba la cuarentena y que se reactivaba todo. Pero durante la cuarentena, cuando nos pusimos a revisar qué pasaba con los otros países, sobre todo nuestros pasajeros que van hacia el Asia, hacia el África o hacia Europa, estos países enseguida sacaron la prohibición de que realmente el turismo internacional se abriría por septiembre. Entonces ya vimos que el panorama era crítico. A nivel Ecuador fue también, también vimos que se complicaba. Entonces traté de mantener la calma. No creo haber tenido emociones de angustias fuertes, porque siempre hay un mañana. Había muchos clientes que me escribían diciéndome cómo estamos. Yo les decía, bueno, el rato que sea de actuar, actuaremos y actuaremos hacia adelante. Entonces siempre he tenido yo esa mentalidad. Siempre habrá dificultades, siempre habrá adversidades, lo tienes que mirar que por algún lado hay una salida. ¿Consideras que existe una edad para organizarse financieramente? Creo que sí, a ver, puedes organizarte financieramente en cualquier momento, cualquier edad, pero considero que los jóvenes, hablo de jóvenes, personas de 25 en adelante, que ya tengan su trabajo fijo, que sean inclusive ejecutivos o tengan su propio emprendimiento, ya deben pensar en una planificación. Lamentablemente, tengo que reconocer, no tuve yo una educación financiera. A los 25, 30 años que yo ya trabajaba, realmente jamás se me ocurrió ni ahorrar, ni prevenir gastos, ni tener una póliza, ni tener un seguro de vejez, ni tener mi carro, mi casa. Entonces, simplemente gastaba para vestirme, para farrear, y creo que por ahí viene el tema. Los jóvenes deben pensar que hay un futuro cerca, que el tiempo pasa, y entre más joven planifiques tu vida, creo que mejor resultado será. Debido a las circunstancias actuales, has empezado un nuevo proyecto de negocio, mientras se reactiva tu negocio del turismo, pero enfocándote también a largo plazo. ¿Qué beneficios te está trayendo eso sin deudas versus cuando iniciaste la agencia de viajes con deuda? Son dos momentos financieros en tu vida que han sido manejados súper distintos. Actualmente lo que analizamos es que en este momento hay algunos negocios que van a estar activos y que pueden manejarse con el recurso de tu cliente. Por ejemplo, las mascarillas o la protección para las personas. Como eso ya es un tanto complicado el tener las máquinas, coser, tener un equipo, un espacio, nos vimos que algo más interesante es la comida. Entonces nos dedicamos a una especie de catering, almuerzos a domicilio, y trabajamos con el prepago que hacen los clientes por semana, por 15 días o por mes. Y
considero que siempre la comida será rentable y será un servicio continuo. Todos los días lo necesitan, todos los días habrá gente que pida y sí, sin deudas, buscando más bien tener el financiamiento directo del cliente e ir avanzando. En ese sentido, ¿cómo has visto realmente la oportunidad de incurrir en este negocio? Porque como mencionas lo de las mascarillas, se considera obviamente, dadas las circunstancias, un negocio de oportunidad, de temporada por este momento, pero realmente no es algo que se ve a largo plazo, ya que eventualmente dejaremos de usar las mascarillas como tal. Porque además de obviamente del tema del hecho de que consumimos alimentos todos los días, ¿lo estás proyectando a futuro? Sí, creo que cuando ya das un paso en un negocio y no lo ves complicado, lo ves viable, lo ves rentable, sí puedes proyectarte en que posteriormente pasada ya o tener cierta estabilidad financiera, puedas aperturarlo ya contratando personas. Pero lo que estamos haciendo es proyectando tener mínimo unos 50 clientes diarios en provisión de alimentos como para dar el siguiente paso de aperturar un sitio, porque teniendo pocos clientes y no fijos todos los días, preferible dar el paso cuando tengas ya una cartera fija de clientes consumiendo diariamente. ¿Cuál ha sido la importancia dentro de todos estos procesos, tanto de tu nuevo negocio de catering como en la agencia, en las que han incidido tus finanzas personales? La experiencia ha sido que el mucho o el poco dinero a lo largo del tiempo te ha dejado buena rentabilidad y satisfacciones. En algunos casos sí han afectado fuerte mis finanzas porque he dejado de hacer o tener cosas que uno aspira, pero en poco tiempo ves que ha valido la pena. El ajustarte en un momento a nivel personal, pero luego saber que ya tienes inclusive un sueldo fijo adicional a tus ingresos a través de este reto que uno asume de abrir un negocio con sus propios recursos. Para terminar la entrevista, ¿qué les dirías a quienes nos escuchan sobre la importancia de manejar las finanzas personales con abundancia? Considero que es la mayor satisfacción que puede tener cualquier ser humano de manejar sus finanzas hacia una prosperidad financiera, hacia una abundancia financiera. La abundancia siempre será buena. El tener en abundancia no significa tener dinero, sino tener solvencia, tranquilidad y que tus aspiraciones puedan darse en un momento determinado. Porque si no tienes abundancia, vas a tener frustraciones, no vas a tener lo que necesitas y no vas a tener una vida organizada. Entonces la abundancia financiera para mí sí es algo 100% positivo para toda persona. Muchas gracias por estar compartiendo hoy esta entrevista aquí con nosotros y con todos los que nos escuchan. Espero que estén teniendo un excelente día y ya nos vemos en un próximo capítulo.